Bienvenidos, esto es Percepciones, el podcast en el que se habla de economía, política y sociedad. Un espacio en el que estás invitado a participar, porque tú eres quien le da sentido. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Pérez junto a Juan José García y esto es un nuevo episodio. Las ideas dominan la actitud y la actitud domina el entorno. Amigos, hoy hablaremos del poder de las ideas. Nos acompañará Carlos Manjarrés. Él es estudiante de Derecho, coordinador para Estudiantes por la Libertad y es investigador senior para el Centro de Pensamiento para la Libertad y la Prosperidad. Y antes de darle la palabra, no sé si Juan quieras hacer algún tipo de comentario. No, Luis, simplemente saludar a Carlos y a todos los que nos escuchan y comentar, como decías, que Carlos es investigador del CPLP y que eso es muy importante para el tema que vamos a tratar hoy, porque este es uno de los pocos think tanks que defienden las ideas de la libertad en el país, que defienden el libre mercado. Podríamos decir, como vamos a desarrollar más adelante, es un empresario de las ideas en este mercado de las ideas y en la batalla cultural tan importante que estamos dando. Entonces es tener de primera mano su experiencia, que nos comente el poder de las ideas y también que nos explique en parte por qué, pues yo iría más allá de las etiquetas de izquierda y de derecha, pero pues porque la izquierda ha ganado tanto poder cultural e intelectual. Como digo, más allá de la etiqueta izquierda-derecha, me centraría en los enemigos de la libertad, y como decía Hayek, al dedicarle camino de servidumbre a todos los socialistas en los partidos, más allá de esta etiqueta de izquierda-derecha, porque los enemigos de la libertad y los socialistas en todos los partidos nos están ganando la batalla. Hola Luis, hola Juan, espero estén bien. A mi juicio el poder de las ideas es un poder sumamente relevante. De hecho, Douglas North, Premio Nobel de Economía, es uno de los mayores críticos del enfoque económico de la conducta humana, lo que conocemos nosotros como los incentivos, donde de alguna manera se quiere explicar toda actuación del comportamiento humano. Sin embargo, creo que estaríamos de acuerdo con Douglas, y es que la toma de decisiones de las personas es algo mucho más complejo. Indirectamente o directamente son influenciados fuertemente por variables ideológicas, religiosas, por prejuicios, con el fin que eso en cierta medida forma nuestras instituciones, forma como vemos el mundo. Dice él textualmente que las ideas, ideologías, mitos, dogmas y prejuicios, le agregaría yo tradiciones, también tienen una importancia porque desempeñan un papel clave en la toma de decisiones, y los costes de transacción terminan haciendo que los mercados sean muy imperfectos o que simplemente no existan. Y esto podríamos responder la pregunta ¿por qué la izquierda ha tenido tanta relevancia en Latinoamérica, por ejemplo? Ya con North podríamos avanzar en una respuesta un poco más técnica, y es que los electores no pueden realmente medir la concordancia entre sus intereses propios y las políticas aplicadas por los gobiernos. Entonces, en este sentido, recurren a mitos, recurren a estereotipos al momento de elegir. Es sabido muy bien que los que mejor ostentan el lenguaje como herramienta, como arma, los que mejor manejan las ideas, los que mejor manejan la ideología, ciertamente es la izquierda. Aun cuando hagan un mal gobierno, los defienden. En ese sentido, sí hay una relevancia importante en las ideas que está presente, y que en cierto sentido hay que mostrar la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Podríamos decir los sectores no progresistas, en los que podría estar la derecha y podría estar el liberalismo. En ese sentido, la derecha no destina tiempo, no destina recursos al mundo de las ideas, porque comparte ampliamente la tesis de que los incentivos mueven totalmente la conducta humana. Es decir, si movemos los incentivos para este lado, pues las personas irán hacia ese lado, mientras que la izquierda ha sido hábil con las masas, en teleseries, con los discursos, con sus cátedras universitarias, con sus opiniones, con sus libros, con sus nuevos conceptos, con sus teorías que, aunque han sido refutadas una y otra vez, siguen vigentes. Podríamos hablar de la teoría de la explotación, que es una de las teorías que más late en Latinoamérica, la teoría de todo lo que no es izquierda es dictadura. En ese sentido, la habilidad que tienen con el lenguaje le ha sido una herramienta totalmente convincente a las masas. Este producto que ellos han elaborado de las ideas como herramienta, como el poder, yo entonces podría decir que los seres humanos ciertamente
no se mueven exclusiva y únicamente por sus incentivos. Si le creemos entonces a North, también podríamos concluir que existe un mercado político, un mercado que se mueve esencialmente por las ideas, y es donde yo sé que podríamos apuntar para evitar, por ejemplo, una revolución liberal que tendría unos costes altamente violentos, y más hacer una revolución gradual dentro de la democracia. La verdad es que las ideas son muy poderosas en la sociedad y a ellas se deben todos nuestros cambios sociales. Inclusive las guerras se deben a creencias. Carlos, se suele hablar de los think tanks y del mercado de las ideas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Ciertamente los think tanks tienen un rol civilizatorio dentro de su papel en la sociedad. A mi juicio es una empresa de ideas. Nosotros vendríamos siendo empresarios de ideas dentro de un mercado de ideas que es más que todo un mercado meramente político de esencia activista. En ese sentido, hay una historia muy buena, una teoría muy buena que se llama la teoría de la ventana de Overton. Cuando Hayek trabajaba en la London School of Economics, llega Sir Fisher, le plantea: yo quiero ser político, ¿cómo es posible que Inglaterra esté apoyando al Partido Laborista después que venimos de una guerra contra los colectivistas? Eso me parece a mí insensato, me parece a mí que es una cosa totalmente loca. Le dice Hayek, Hayek le contesta: no seas político, financia intelectuales, financia think tanks y cambia el clima de opinión intelectual. Ya el resto vendrá de las políticas, vendrán solas. Y ciertamente Margaret Thatcher sube al poder y ejercita las políticas de libertad en muchas medidas, y se los agradece precisamente a ellos porque ellos fueron los que cambiaron el clima de opinión intelectual. Incluso Mises en su obra La acción humana le dedica un capítulo completo. Hay una frase muy buena de Mises que dice que la historia de la humanidad es la historia de las ideas, son las ideas, las teorías, las doctrinas las que guían la acción del hombre, determinan sus fines últimos que éste persigue. Es muy parecida a lo que decía Douglas North. A mi juicio también es una tesis muy ampliamente compartida entre los liberales y entre muchos intelectuales que no son ciertamente liberales. De hecho, Keynes, en su libro La teoría general, en la parte final, más o menos hay una cita que dice que las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando son erróneas, tienen un poder mayor de lo que comúnmente se cree. Y es que, de hecho, el mundo está dominado por las ideas, dice él. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual no son más que los esclavos de un economista ya muerto. En cierto sentido, los think tanks son relevantes dentro del proceso civilizatorio, dentro de la idea de evolución social, dentro de lo que podamos alcanzar, dentro de muchos aspectos posibles, desde nuestra forma de gobierno, desde nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestra tradición. Es algo que esencialmente es muy importante y que se ha en cierta medida descuidado de manera fatal a mi juicio. Ahora que hablas de Hayek y de las charlas que tuvo con Anthony Fisher sobre la cuestión de si entrar en política o no, y del rol tan importante que le daba Hayek a la batalla de las ideas y al papel crucial de los intelectuales y los académicos en la sociedad, me gustaría profundizar un poco más y traer a colación un ensayo de John Blundell, que fue director del Institute of Economic Affairs de Londres, que en 1990 escribía sobre esta batalla intelectual y recogía varias de las ideas que desarrolló Hayek en artículos y en ensayos, y respondiendo a una interrogante que le hacían, entre otros, además de Fisher, intelectuales y personas que crearon centros de pensamiento y think tanks muy relevantes hoy en día como Leonard Read o F.A. Harper, más o menos respondiendo a la idea central y a la pregunta central de cuál debería ser la estrategia para cambiar el curso de la sociedad y para evitar que la sociedad emprendiera un rumbo y un camino, precisamente que el camino que describía Hayek en camino de servidumbre, y evitando estas ideas colectivistas tan nocivas para la sociedad. Más allá de citar textualmente las 8 recomendaciones básicas de Hayek que encuentra Blundell, les dejo el ensayo en la descripción de este video, así como un hilo que hice en mi Twitter en el que también hablo al respecto. Pero simplemente me gustaría centrarme en 3 ideas, y es que, curiosamente, una de las ideas en las que están de acuerdo Keynes y Hayek es en esta importancia de los intelectuales y del idealismo. Es una crítica a los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia de académicos y que se centran en el día a día
y Hayek les dice que irónicamente terminan siendo presa de ideas de hace décadas o incluso siglos y pierden cualquier influencia a largo plazo. En segundo lugar, me gustaría también hacer referencia cuando Hayek habla de la política y nos recomienda también a nosotros no meternos en política, porque según él quedaríamos atrapados en un largo proceso cuyo resultado fue determinado décadas atrás, y que por el contrario lo que tenemos que hacer es apalancarnos en el mundo de las ideas, y ahí es cuando él habla de los emprendedores de ideas. Y por último, citar textualmente un fragmento de Hayek de Los intelectuales y el socialismo, que me parece crucial para entender el poder de las ideas, porque dice Hayek: la mayor lección que un liberal de verdad debe extraer del éxito de los socialistas es que fue su coraje en ser utópicos lo que les hizo ganar el apoyo de los intelectuales y por ende influir sobre la opinión pública, que a diario hace posible lo que hasta ayer parecía totalmente remoto. Y como decías, al final hacer posible lo que parecía remoto es básicamente, en otras palabras, la teoría de la ventana de Overton. Más allá de tratar de quedar un partido, de lanzarse a las elecciones y tratar de cambiar el mundo en corto plazo, hay que tener el horizonte claro de que el cambio va a ser progresivo y va a ser a largo plazo, de que tenemos que dar en la batalla intelectual y que cuando se cambie el clima político vayamos ganando pequeñas batallas. En este sentido, los políticos van a tratar de defender nuestras ideas porque les va a parecer rentable. Por eso yo diría que una salida para evitar muchos inconvenientes es cambiar el clima de opinión intelectual, así como decía Ross y Milton Friedman, que es un cambio importante en la política social y económica, está precedido por un giro en el clima de opinión intelectual. Si hacemos un giro en el clima de opinión intelectual, ciertamente vamos a cambiar cómo las masas creen o cómo se puede ver el mundo. Si yo les digo a ustedes ahora mismo que si la Tierra gira, ustedes van a decir que sí, y yo les digo, bueno, la Tierra la sienten girando, ustedes sienten que la Tierra está girando, y obviamente es algo que no lo percibimos como tal, no es algo que podemos percibir así de una manera tan inmediata. En ese sentido ya habríamos cambiado una visión del mundo. Entonces le podríamos decir, mira, es una mentira, entonces la Tierra no gira porque no la sentimos girando. En ese sentido es muy fácil cambiar la perspectiva, cambiar las nociones. Algo muy importante que debe trabajar los think tanks es la noción de justicia, lo que queremos bueno y lo que queremos malo. Eso es más que todo la importancia y la relevancia de un think tank. Chicos, es que es interesante ver que intelectuales con distintas líneas de pensamiento como Gramsci, Keynes o Hayek comparten la idea de que las creencias son el motor de los cambios sociales. Y una muestra de que esta influencia es real, de que es existente, la podemos encontrar en gobiernos como el de Thatcher, el de Reagan, el de Fidel, el de Chávez, o formas más violentas que nacen de una creencia, como es la del nazismo. Hago este comentario porque suelo escuchar a personas que comparten nuestras ideas, es decir, las de la libertad, las del libre mercado, las de un estado casi mínimo o inexistente, con opiniones muy pesimistas con respecto a nuestra realidad. Consideran que es muy compleja y de que somos muy pocos para generar influencia en una tarea tan difícil. Carlos, ¿cuál sería tu mensaje para quien escucha este capítulo y considera que las ideas son tan poderosas que pueden generar cambios? ¿Cuál sería tu conclusión? En conclusión, más que todas las personas que se hacen llamar de centro, que dicen que son exentos de toda ideología y de toda influencia intelectual, decía Keynes que no son más que locos con autoridad, que escuchan voces en el aire que destilan su histeria de algún escritor solo académico de unos años antes. Decía Lord Acton también que todos los tiempos los amigos sinceros de la libertad han sido escasos y su triunfo obras de minoría. Entonces no nos angustiemos por nuestra pequeña cantidad. Nosotros podemos hacer grandes cambios, podemos darle vuelta a todo el tablero si nos los proponemos a través de la difusión de las ideas de la libertad y a través del reclamo de la libertad del hombre. Bueno, muchas gracias por su invitación y espero que se encuentren bien. Gracias, Carlos. Igualmente, amigos, hemos llegado hasta el final. Espero que este capítulo les sirva para poder entender las ideas y el poder que ellas pueden tener. Hasta la próxima. Recuerda seguirnos en redes sociales para nunca perderte nuestro contenido. En Twitter puedes encontrar a Luis como @LuisDM12 con Z y a mí como Juan J. García 99. Además, te agradeceríamos que compartieras nuestro contenido para así llegar a muchas más personas. Puedes escucharnos en Spotify o YouTube. Esto fue Percepciones. Y recuerda, las personas merecen respeto, pero las ideas deben ganarse ese respeto.